Imagina un ejército, no cualquier ejército, sino una fuerza tan temida, tan implacable, que su propio nombre resonaba como un trueno: los tigres. Eran la punta de lanza de una máquina de guerra que parecía invencible, forjada en victorias aplastantes, con una reputación construida sobre el polvo y la sangre de innumerables campos de batalla. Sus avances eran rápidos, sus tácticas brutales, y con cada conquista, la confianza de sus comandantes y soldados crecía, rozando la arrogancia. Habían barrido todo lo que se atrevió a oponerse en su camino, y ahora, en la cima de su poder, marchaban hacia una campaña más. Era el umbral del invierno, y la nieve, aún tímida, comenzaba a caer, cubriendo el suelo con un manto blanco que parecía inofensivo. Aquel era el escenario de la primera movilización de los tigres en pleno invierno, un período que ellos, en su soberbia, creían poder dominar como habían dominado a cualquier enemigo humano. Los rugidos de sus tanques y vehículos blindados rasgaban el aire gélido, una sinfonía metálica de poder e intimidación. El brillo de los cañones, recién pulidos, reflejaba un cielo que, cada día, se volvía más gris, más pesado, presagiando la furia de la naturaleza. Los soldados, curtidos por incontables combates, marchaban con paso firme, casi un desfile, impulsados por la certeza de un triunfo más. El olor a diésel y metal caliente se mezclaba con el aire puro y cortante, una promesa de gloria que parecía al alcance de la mano. Eran los tigres, y la mera mención de su nombre era suficiente para hacer temblar a naciones enteras. Sus generales, estrategas brillantes e implacables, habían trazado planes que en el papel eran infalibles. La logística estaba calculada, los suministros, almacenados, y la moral de las tropas inquebrantable. ¿El invierno? El invierno sería solo un obstáculo más a superar, un detalle más en el vasto tapiz de sus conquistas. Para ellos, la naturaleza era solo un telón de fondo, un escenario para el espectáculo de su supremacía militar. Nadie cuestionaba, nadie dudaba. Después de todo, ¿cómo podría fallar una fuerza tan victoriosa, tan bien equipada, tan determinada? El aire, sin embargo, ya susurraba una respuesta diferente. Las brisas se convertían en vientos cortantes, y la nieve, antes un mero adorno, comenzaba a acumularse, transformando carreteras en senderos resbaladizos y campos abiertos en trampas silenciosas. El termómetro caía sin piedad, y el frío, que antes era solo molesto, ahora mordía la piel, penetraba en la ropa, ponía a prueba la resistencia de cada fibra humana. Los motores, que antes rugían con facilidad, comenzaban a fallar, a exigir más esfuerzo, más atención. El metal, antes brillante, ahora parecía congelar el tacto, una advertencia helada de que el ambiente no estaba para bromas. Los tigres, en su prisa por una victoria rápida más, ignoraron las señales. La euforia de las campañas anteriores los cegaba ante la realidad inminente. Avanzaban, sí, pero con cada kilómetro conquistado, el costo aumentaba. La sonrisa confiada en los rostros de los soldados comenzaba a dar paso a una expresión de cansancio, de preocupación. Las conversaciones animadas sobre el regreso a casa y las celebraciones post-victoria eran sustituidas por murmullos sobre la temperatura, sobre el combustible que parecía evaporarse con el frío, sobre las botas que no protegían lo suficiente. Aquel invierno no sería como ningún otro, no sería un simple secundario, sería el enemigo principal, el adversario más cruel que los tigres jamás enfrentarían. La campaña, que prometía ser una página gloriosa, más en la historia militar de los tigres, estaba a punto de convertirse en una pesadilla helada, un abismo de sufrimiento y derrota que cambiaría para siempre la percepción de su invencibilidad. Prepárese, porque lo que está a punto de descubrir va mucho más allá de las tácticas de guerra. Es una historia de arrogancia versus naturaleza, de heroísmo versus desesperación, y del precio amargo de la subestimación. Si usted es de los que ama desvelar los misterios del pasado y aprender de los errores de la historia, suscríbase ahora al canal y active la campanita para no perderse ningún detalle de este viaje congelante. Avanzaron, eran los tigres, y la leyenda de su invencibilidad se reescribía con cada kilómetro conquistado.
Sus tanques, verdaderas bestias de acero, cortaban las líneas enemigas como un cuchillo caliente en mantequilla, dejando un rastro de humo y desesperación. La infantería, con la moral por las nubes, marchaba a un ritmo implacable, sus pasos acompasados por el eco distante de las explosiones y por la promesa de una victoria rápida. El optimismo era palpable, casi arrogante, alimentado por una secuencia de triunfos que parecían confirmar la superioridad de su doctrina militar. Los informes iniciales eran de puro éxito. Ciudades caían, defensas enemigas se desintegraban, y el avance parecía imparable. Parecía que el invierno que comenzaba a asomar sería solo un detalle pintoresco, un escenario para una exhibición de fuerza más. Los líderes de los Tigres, imbuidos en su propio éxito, veían la campaña como una carrera contra el reloj, seguros de que podrían quebrar la resistencia adversaria antes de que el frío se convirtiera en un problema serio. La velocidad era la clave, la agresividad, la táctica maestra. Y, por un tiempo, funcionó. Las primeras semanas estuvieron marcadas por victorias aplastantes, capturas estratégicas y la sensación de que el final de la guerra estaba cerca. Los soldados, a pesar del frío incipiente, mantenían el espíritu elevado, soñando con el regreso a casa y las celebraciones que les aguardaban. Las noches, ahora más largas y heladas, se llenaban de hogueras y canciones, un breve respiro antes de un día más de avance. Pero el invierno no era un enemigo que podía ser subestimado o ignorado. No tenía ejércitos, ni tácticas, ni líderes para negociar. Era una fuerza primordial, implacable e indiferente a la voluntad humana. Primero vino la nieve, ya no copos dispersos, sino una cortina densa e incesante que se tragaba el paisaje, transformando el mundo en un vacío blanco y hostil. Las temperaturas cayeron de forma brutal, muy por debajo de cero, y el aire cortante comenzó a robar el calor del cuerpo, sin importar cuántas capas de ropa se usaran. El suelo, antes firme, se convirtió en una trampa de hielo y nieve blanda, donde cada paso era una lucha. Las primeras dificultades no tardaron en aparecer. Los vehículos blindados, que antes rugían con potencia, comenzaron a toser y fallar. El aceite del motor se convertía en una pasta espesa, el combustible se congelaba en las líneas y las baterías, exhaustas por el frío extremo, perdían su carga rápidamente. Mantener la flota en movimiento se convirtió en un desafío hercúleo, exigiendo horas de calentamiento manual, malabares con fuego e improvisaciones desesperadas. El ruido mecánico, antes sinfonía de poder, ahora era un lamento constante de motores que fallaban y piezas que crujían bajo la presión del hielo. La logística, el talón de Aquiles de cualquier campaña, comenzó a desmoronarse. Las carreteras, antes rutas vitales de suministro, se volvieron intransitables. Camiones se atascaban en la nieve profunda, vehículos se averiaban en medio de la nada, y los equipos de reparación luchaban contra el frío para arreglar máquinas con las manos entumecidas. La comida llegaba congelada, la munición se retrasaba, y el combustible, la sangre de la máquina de guerra, era racionado con una parsimonia aterradora. Lo que antes era un flujo constante de recursos, ahora era un goteo escaso e impredecible. La velocidad, el sello distintivo de los Tigres, disminuyó drásticamente. El avance que antes parecía un rayo se transformó en una marcha lenta y penosa. Cada kilómetro era conquistado a un costo cada vez mayor, no solo en tiempo y recursos, sino en vidas. Soldados, acostumbrados a un clima más templado, comenzaron a sufrir de hipotermia, agotamiento y enfermedades respiratorias. Las botas diseñadas para el combate no eran rivales para el hielo cortante, y la humedad constante conducía a la gangrena en los pies. Los primeros signos de problemas de salud graves comenzaron a aparecer, y los hospitales de campaña, improvisados y sobrecargados, apenas daban abasto. La confianza inicial, antes inquebrantable, comenzó a ser corroída por la duda y por el frío cortante. Las conversaciones en los campamentos, antes llenas de bravuconería y planes de victoria, ahora se centraban en la temperatura, en la falta de suministros y en el miedo silencioso de no volver a ver el sol. Los rostros de los soldados,
antes marcados por la determinación, ahora exhibían un cansancio profundo y una preocupación creciente. El invierno no era solo un obstáculo, era un enemigo voraz, invisible, que atacaba sin tregua, minando la fuerza y la moral de cada hombre. El escenario estaba cambiando rápidamente, y la marcha triunfal de los tigres se transformaba, día tras día, en una lucha desesperada por la supervivencia. El ambiente, antes un simple telón de fondo, asumía el papel de antagonista principal, revelando la fragilidad de la fuerza humana ante la furia de la naturaleza. La euforia de las victorias preliminares se disipaba como humo en el viento helado, dando paso a una tensión creciente que presagiaba un desastre inminente. Los tigres, que se veían como maestros de la guerra, estaban a punto de aprender que no todo enemigo puede ser derrotado por la fuerza bruta o la estrategia. Lo descubrieron de la manera más cruel, en las trincheras congeladas y en los bosques silenciosos, donde cada confrontación era una batalla no solo contra el enemigo visible, sino contra la propia respiración que se congelaba en el aire. El sonido amortiguado de las explosiones era casi tragado por la nieve espesa, que atenuaba el estruendo de los cañones y transformaba el campo de batalla en un escenario surrealista de muerte y desesperación. El olor acre de pólvora, mezclado con el aliento gélido del invierno, flotaba sobre los cuerpos caídos, una fragancia macabra que se convertiría en el perfume de aquella campaña. Maniobrar los tanques pesados en terrenos congelados, con la nieve hundiendo las orugas y el hielo resbaladizo, era una tarea casi imposible. Cada avance era doloroso, cada retirada una agonía. La visibilidad era pésima, con nevadas constantes que transformaban el horizonte en una pared blanca, y el sonido, distorsionado por el ambiente, creaba una sensación de aislamiento y paranoia. Las armas se atascaban, las municiones fallaban al detonar, y la coordinación entre las unidades se desintegraba en la inmensidad blanca y helada. Los soldados, antes ágiles y confiados, ahora se arrastraban, sus movimientos lentos y torpes bajo el peso del equipo y de la ropa empapada de humedad y sudor congelado, que rápidamente se transformaba en una capa helada sobre el cuerpo. La verdadera cara del sufrimiento humano emergió con brutalidad. El agotamiento era un enemigo constante, más implacable que cualquier bala, robando la energía y la voluntad de luchar. Los hombres dormían mal, en refugios improvisados que ofrecían poca protección contra el frío cortante, y despertaban con los miembros entumecidos, la mente nublada por la privación del sueño y por la constante amenaza. Comenzaron a surgir alucinaciones, con soldados que reportaban haber visto familiares o paisajes cálidos en medio de la nevada, una señal clara del colapso mental inminente. El hambre era una presencia constante, un nudo en el estómago que se intensificaba con cada día de raciones escasas y congeladas. La carne enlatada se convertía en un bloque de hielo, y el agua, si no se protegía cuidadosamente, se congelaba en las cantimploras, volviéndola inútil. Pero el peor enemigo era el propio frío. La hipotermia se extendía silenciosa y mortal, transformando a hombres fuertes en cáscaras vacías, con los ojos fijos en un punto distante, la vida desvaneciéndose lentamente. La gangrena atacaba los pies y las manos, transformándolos en miembros negros y sin vida, un recuerdo constante de la indiferencia de la naturaleza. Relatos chocantes de la época describen a soldados intentando calentar sus manos con la llama de un mechero o incluso con el calor del propio cuerpo de sus compañeros, en una lucha desesperada por evitar la amputación. Algunos, en actos de desesperación extrema, intentaban autolesionarse para ser evacuados, prefiriendo el dolor de una herida al tormento continuo del frío y la batalla. La desesperación se instaló, sustituyendo la bravura inicial por un miedo visceral y paralizante. La moral se derrumbó como un castillo de naipes, y las conversaciones susurradas en las trincheras eran sobre la posibilidad de sobrevivir, no de vencer. La disciplina militar, antes férrea, comenzó a desintegrarse, con actos de insubordinación y deserción cada vez más frecuentes a medida que la esperanza se desvanecía. Mientras los tigres libraban una guerra de desgaste contra el ambiente, había otra fuerza en juego, la resistencia local.
Aunque menos equipada en términos de armamento pesado, esta fuerza tenía un aliado poderoso e implacable, el propio invierno. Conocían cada sendero, cada escondite en el bosque cubierto de nieve, cada punto débil del terreno. Para ellos, el frío no era un enemigo, sino un escudo, un arma natural que los tigres, en su arrogancia, habían subestimado. Los defensores, acostumbrados al rigor de la estación, usaban ropa apropiada, tenían refugios más eficaces y, crucialmente, podían moverse con mayor libertad por el paisaje congelado. Realizaban emboscadas rápidas y brutales, atacando las columnas de suministros de los tigres, saboteando vehículos y minando la moral de los invasores con ataques sorpresa que parecían surgir de la nada, solo para desaparecer en la inmensidad blanca. Cada ataque era preciso, calculador, y buscaba no solo causar bajas, sino también profundizar el terror y la desconfianza en las filas enemigas. La resistencia no libraba batallas campales, libraban una guerra de guerrillas, donde el invierno era su general y la nieve, su campo minado. El paisaje se transformaba en un escenario de destrucción y muerte. Aldeas que antes eran hogares de familias ahora yacían en ruinas, sus casas quemadas, sus tejados derrumbados bajo el peso de la nieve y las explosiones. Los pocos civiles que quedaron vagaban como fantasmas, buscando refugio y comida en medio de los escombros, testigos silenciosos de una guerra que no era la suya. Sus vidas, antes pacíficas, fueron destrozadas por un conflicto que no eligieron, forzados a luchar por su supervivencia en un escenario apocalíptico. Por los campos abiertos, vehículos abandonados yacían como esqueletos gigantes, cubiertos por un manto de hielo y nieve, sus armas oxidadas apuntando a un cielo gris. Tanques, camiones y coches de transporte, antes símbolos de poder, ahora eran solo tumbas de metal, sus tripulaciones tal vez aún atrapadas dentro, congeladas y olvidadas, sus sueños y ambiciones reducidos a polvo helado. Y lo más chocante, cuerpos. Incontables cuerpos de soldados, tanto de los tigres como de la resistencia, esparcidos por el paisaje, algunos semienterrados en la nieve, otros congelados en posiciones grotescas, un testimonio silencioso del horror que se desarrollaba. El campo de batalla ya no era un campo, sino un vasto cementerio helado, donde la muerte era la única vencedora, y el invierno el sepulturero implacable. Cada día, la esperanza disminuía, sustituida por una resignación sombría. Los tigres, la fuerza invencible, se estaban desintegrando, no por un enemigo superior en número o poder de fuego, sino por un adversario que no podía ser visto, ni negociado, ni derrotado. El invierno, aquel ambiente hostil, antes ignorado, ahora dictaba las reglas de la guerra, transformando cada estrategia en un tiro a ciegas, cada orden en un grito de desesperación. El rugido de los motores, que antes inspiraba miedo, ahora era solo un lamento distante, haciéndose eco del sufrimiento de miles de hombres atrapados en una trampa helada. La trampa helada ya no era una metáfora, se convirtió en una realidad brutal y concreta, apretando su lazo con cada copo de nieve que caía. Las líneas de suministro, ya precarias, fueron cortadas implacablemente. La resistencia, astuta y conocedora de cada sendero y escondite, aprovechó cada nevada, cada caída de temperatura, para estrechar el cerco. Carreteras que antes eran venas vitales para la logística de los tigres, ahora estaban bloqueadas por barreras de nieve infranqueables o por ataques relámpago que surgían de la nada, como fantasmas blancos en el horizonte. Convoyes enteros, cargados de alimentos, munición y lo que es más crucial, combustible, simplemente desaparecían, tragados por la inmensidad helada o aniquilados en emboscadas brutales. El aislamiento de los tigres era casi total. La comunicación por radio, ya dificultada por el clima extremo, se volvía esporádica, fragmentada y a menudo inexistente. Las órdenes de mando se perdían en el éter helado, y las unidades en el frente se sentían abandonadas a su suerte en un mar de hielo y desesperanza. Imagine la escena: un puesto avanzado, rodeado por kilómetros de nieve intacta, con los pocos soldados allí, temblando de frío y de miedo, mirando hacia la inmensidad blanca, sin saber de dónde vendría el próximo ataque
o si algún refuerzo, algún suministro, llegaría algún día. El mundo exterior parecía haberse olvidado de ellos. Con cada día que pasaba, la sensación de abandono se profundizaba, transformando la disciplina en desesperación silenciosa. La escasez ya no era una amenaza distante, sino una realidad diaria y corrosiva que roía la carne y el alma. La comida, ya racionada al límite de lo insostenible, se convirtió en un lujo inalcanzable. Soldados hambrientos registraban los bolsillos de los muertos, buscando cualquier migaja, cualquier resto de alimento, dispuestos a pagar cualquier precio por un mínimo de calorías. La carne enlatada, congelada en bloques de hielo, era calentada sobre hogueras improvisadas, a menudo con trozos de madera húmeda que apenas ardían, soltando más humo que calor, pero ofreciendo poco alivio. La sed era tan cruel como el hambre, una tortura constante que resecaba la garganta. El agua potable era un recurso precioso, y derretir nieve para beber era un proceso lento e ineficiente que consumía el poco combustible disponible. Muchos se arriesgaban a beber agua contaminada, pagando el precio con enfermedades gastrointestinales que se propagaban rápidamente por los campamentos, debilitando aún más a las tropas. La falta de combustible era un golpe devastador, tal vez el más letal. Sin él, los vehículos se paraban, los generadores enmudecían y el calor, el único alivio contra el frío mortal, simplemente desaparecía. Las noches se convertían en un tormento de temblores incontrolables, con soldados apiñándose unos contra otros en un intento fútil de compartir el calor corporal, mientras el aliento se congelaba en el aire. Las tiendas de campaña y refugios, hechos para un clima templado, eran meras cáscaras contra la furia del invierno. El viento helado penetraba por cada rendija, y la nieve se acumulaba dentro de los refugios, transformándolos en tumbas heladas, donde muchos encontraban su fin. La lucha diaria ya no era por la gloria de la victoria, sino por la simple y brutal supervivencia. Cada paso en la nieve profunda era un desafío monumental, una batalla contra el agotamiento y el frío que parecía succionar el alma. Los pies, protegidos por botas inadecuadas, se congelaban rápidamente, y el dolor punzante de los dedos y talones era un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana. El impacto psicológico del aislamiento y del frío era abrumador, deshaciendo la fibra más resistente. La esperanza, antes una llama ardiente que movía a los tigres, ahora era una brasa casi extinta, apenas visible bajo las cenizas de la desesperación. Soldados, antes llenos de bravura y arrogancia, sucumbían a la apatía, al desinterés por la vida, sus ojos exhibiendo un vacío aterrador, un reflejo del alma congelada. La disciplina, el pilar de cualquier ejército, comenzó a desintegrarse a un ritmo alarmante. Las órdenes eran cuestionadas, las tareas eran descuidadas, y la camaradería, antes fuerte, daba paso a la irritabilidad y la desconfianza. Cada hombre estaba por su cuenta, en una lucha egoísta por la supervivencia, donde la solidaridad era un lujo que pocos podían permitirse. Muchos simplemente se rindieron, dejaban sus armas, se sentaban en la nieve y esperaban el fin, o intentaban una fuga desesperada, sabiendo que las posibilidades eran mínimas, pero prefiriendo la ilusión de control a la pasividad de la muerte. La moral estaba en caída libre, arrastrando consigo la cordura y la voluntad de luchar. El cuerpo, ya debilitado por el hambre y el frío, era un terreno fértil para las enfermedades. La neumonía se propagaba como un incendio incontrolable, la tos incesante resonando por los campamentos como un presagio de muerte. Las heridas leves, que en condiciones normales serían fácilmente tratadas, gangrenaban rápidamente, exigiendo amputaciones realizadas en condiciones sanitarias precarias, sin anestesia adecuada o llevando a la muerte lenta y dolorosa. Las manos y los pies expuestos al frío eran los primeros en ceder. La congelación avanzaba, transformando la piel en una cera blanca y dura, antes de oscurecerse y morir. Los médicos de campo, con recursos mínimos, hacían lo que podían, pero la escala del sufrimiento era inmensa y la desesperación palpable. El grito de un hombre al que le amputaban un miembro con una sierra de madera, sin nada para aliviar el dolor,
Era un sonido que atormentaría a los supervivientes para siempre, un testimonio de la crueldad de aquella trampa. Pero incluso en este abismo de desesperación, la naturaleza humana revelaba sus facetas más extremas y sorprendentes. Hubo actos de bravura individual que desafiaban la lógica y la razón, soldados que se negaban a rendirse, que continuaban luchando, ayudando a sus compañeros, manteniendo encendida una última chispa de esperanza. Relatos de un sargento que cargó a un camarada herido durante kilómetros en la nieve, o de un soldado que se sacrificó para cubrir la retirada de su unidad, son historias que, aunque raras, brillan como pequeños faros en la oscuridad, probando que, incluso en el infierno, el espíritu humano podía encontrar una fuerza sorprendente. Por otro lado, la desesperación llevaba a actos sombríos e inimaginables. Casos de canibalismo comenzaron a surgir, susurrados en rincones oscuros, en situaciones donde el hambre extrema superaba la moralidad, desnudando la civilidad. Soldados, enloquecidos por el frío y la privación, cometían actos de violencia contra sus propios compañeros, robando raciones o refugio, mientras la línea entre la humanidad y la bestialidad se volvía tenue, casi invisible, bajo la presión insoportable del invierno. La rendición, antes impensable para los orgullosos tigres, se convirtió en una realidad para muchos. Grupos de soldados, exhaustos, hambrientos y sin esperanza, simplemente dejaban sus armas y se entregaban al enemigo, buscando cualquier alivio de aquel tormento helado. Para muchos, la captura era la única oportunidad de supervivencia, la promesa de un trozo de pan y un techo sobre la cabeza, aunque fuera como prisioneros. La línea entre la vida y la muerte, antes tan nítida en el calor de la batalla, ahora se disolvía en la inmensidad blanca, indistinguible para los ojos exhaustos de los tigres. La rendición, que un día fue el ápice de la deshonra para muchos, se convirtió en la única esperanza de un respiro más. Pero para otros, la idea de caer en manos del enemigo era inaceptable, y la única salida era la retirada. No una retirada estratégica y planificada, sino un éxodo caótico, una desbandada desesperada que marcaría el pico del desastre. La orden de repliegue, cuando finalmente llegó, no trajo alivio, sino un nuevo tipo de pánico. Lo que antes era una fuerza cohesiva y temible, ahora se fragmentaba en grupos aislados, cada uno buscando su propio camino para salir del infierno helado. Los vehículos, ya debilitados por el frío y la falta de mantenimiento, eran abandonados a montones. Tanques que costaron una fortuna y representaban el ápice de la ingeniería militar de los tigres, ahora yacían inmóviles en la nieve, sus orugas congeladas, sus motores silenciosos, monumentos fúnebres a la arrogancia de sus creadores. Soldados, sin combustible para calentar los motores o incluso para moverse, simplemente descendían de sus blindados, dejando atrás la única protección que tenían contra el invierno, cargando solo lo esencial, o lo que les quedaba de fuerzas para cargar. El peso del equipo, antes una parte natural de la rutina, se convirtió en una carga insoportable. Ametralladoras, mochilas, cajas de munición, todo era descartado en la nieve, un rastro vergonzoso del colapso. El suelo blanco, antes intacto, se transformaba en un cementerio improvisado de equipo militar, cada pieza abandonada un testimonio mudo de la derrota. La escena era de una película de terror a cámara lenta. Miles de hombres, antaño orgullosos y confiados, ahora se tambaleaban por la nieve profunda, cada paso una batalla contra el agotamiento y la hipotermia. Los rostros, antes endurecidos por la guerra, estaban ahora desfigurados por el frío, el hambre y la desesperación, con ojos vidriosos que apenas veían más allá del próximo copo de nieve. Muchos caían, exhaustos, sin fuerzas para levantarse, y eran dejados atrás, tragados por la nieve que caía incesantemente. El rastro que dejaban no era de gloria, sino de sangre, sangre de heridas abiertas, de pies congelados que se deshacían dentro de las botas, de labios agrietados que sangraban con cada respiración. Era un rastro escarlata en el paisaje blanco, un testimonio macabro de la crueldad del invierno y de la guerra. El paisaje, antes un escenario para la conquista, ahora se convertía en un cómplice silencioso de la derrota. Los bosques,
con sus árboles deshojados y cubiertos de hielo, parecían alzar brazos esqueléticos hacia el cielo gris, lamentando el destino de aquellos hombres. El viento, que antes aullaba, ahora susurraba lamentos por los que caían, llevando el olor a muerte y desesperación. Aldeas incendiadas, casas destruidas, cuerpos congelados de civiles y soldados. Todo esto formaba un panorama de destrucción que se extendía por kilómetros, un testimonio sombrío de la tragedia que se desarrollaba. La nieve que caía en copos suaves cubría todo, borrando las marcas de la batalla, pero no las cicatrices en las almas de los que sobrevivieron. En este pandemonio, las decisiones de los líderes eran cruciales, pero a menudo tardías e ineficaces. Los generales, antes tan calculadores y estratégicos, ahora se veían ante un escenario que desafiaba cualquier manual de guerra. Se emitían órdenes contradictorias, se elaboraban y deshacían planes de retirada en cuestión de horas, a medida que la realidad del terreno y del clima se imponía sobre cualquier teoría militar. La prioridad cambió de la victoria a la supervivencia, de la conquista a la fuga, pero la fuga en sí misma era un desafío casi imposible. El costo humano de estas elecciones era altísimo. Cada error de cálculo, cada retraso en la decisión, significaba cientos, quizás miles de vidas perdidas por el frío, por el hambre o por los ataques incesantes de la resistencia enemiga, que aprovechaba el caos para cazar a los tigres en retirada. Los relatos de la época hablan de oficiales que, en desesperación, intentaban mantener el orden con amenazas y, a veces, con la propia arma, pero la autoridad se desvanecía junto con la esperanza. La desintegración era casi completa. Soldados, antes leales y disciplinados, ahora cuestionaban cada orden, cada movimiento, movidos por el instinto primordial de salvar su pellejo. La línea de mando, antes una estructura de acero, se convertía en una telaraña rota por el viento. Ya no había la gloria de la batalla, solo la lucha pura y dura por respirar un día más, por dar un paso más, por escapar de aquella pesadilla blanca. La primera movilización de invierno de los Tigres llegaba a su fin, no con la pompa de la victoria, sino con el lamento de la derrota y el silencio de los muertos. Lo que comenzó como una demostración de fuerza e invencibilidad, terminó en un desastre rotundo, un fracaso colosal que mancharía para siempre la reputación de los Tigres. Miles de vidas se perdieron, no solo por las balas del enemigo, sino por el frío despiadado, por el hambre y por las enfermedades que se extendieron sin control. Equipos valiosos fueron abandonados, recursos fueron desperdiciados, y lo que es más importante, el aura de invencibilidad de los Tigres fue hecha añicos, como hielo bajo el sol. La campaña de invierno, que debería ser una conquista más, se transformó en una amarga lección, grabada a fuego en la memoria de todos los que la presenciaron, una lección sobre la arrogancia, sobre la subestimación del enemigo y, sobre todo, sobre el poder implacable de la naturaleza. Los tigres que creían poder dominar el mundo fueron dominados por un adversario que no tenía rostro, ni voz, ni ejército, pero que se demostró el más letal de todos, el propio invierno. El repliegue final no fue una retirada estratégica, sino una fuga desesperada, un reconocimiento brutal de que estaban en una guerra que no podían vencer, contra un enemigo que no podían derrotar. El sonido de los pasos en la nieve, antes firme y confiado, ahora era un arrastrar de pies exhaustos, un eco de la derrota que flotaba sobre todo. La amargura de aquel fin de campaña se extendía por los corazones de los supervivientes, una herida que el tiempo quizás nunca curaría. La imagen de los campos de batalla transformados en cementerios helados, de los compañeros caídos y abandonados, atormentaría sus sueños y sus recuerdos durante toda la vida. Aquel invierno no fue solo una estación, fue un purgatorio, una prueba de resistencia que pocos lograron pasar intactos. La máquina de guerra de los Tigres, antes tan potente e imponente, yacía ahora herida, sus engranajes crujiendo bajo el peso de la derrota. El mundo observaba y la lección era clara. Ni siquiera la mayor de las fuerzas puede desafiar impunemente el poder de la naturaleza. Esta lección, grabada a sangre y hielo, reverberó mucho más allá de los campos de batalla congelados,
haciendo eco en las almas de los pocos que tuvieron la suerte o la maldición de sobrevivir. Para ellos, el fin de la campaña no significó el fin del tormento. Los heridos, muchos con miembros amputados debido a la gangrena y la congelación, enfrentaban una recuperación agonizante, marcada por dolores fantasma y la cruel realidad de una vida mutilada. Hospitales de campaña improvisados, abarrotados y con pocos recursos eran más un purgatorio que un refugio, con la muerte aún rondando cada lecho, llevada por infecciones y la debilidad general de los cuerpos exhaustos. Los prisioneros de los Tigres, capturados en masa durante la retirada caótica, tuvieron un destino incierto y a menudo brutal. Lejos de encontrar alivio, muchos fueron sometidos a condiciones inhumanas en los campos de prisioneros enemigos, donde el hambre, el frío y el trabajo forzado continuaban cegando vidas. Para ellos, la guerra no terminaba con la rendición, solo cambiaba de forma, convirtiéndose en una lucha diaria y silenciosa por la dignidad y la supervivencia en un ambiente hostil e implacable. Pero quizás la más profunda y duradera de las cicatrices fuera invisible, el trauma psicológico. Soldados que habían presenciado horrores indecibles, que vieron a sus compañeros congelarse hasta la muerte o ser desmembrados en combates brutales, regresaron con la mente fragmentada. El frío de la nieve se había infiltrado en sus almas, dejando un vacío, un silencio perturbador. Muchos nunca volvieron a ser los mismos, atormentados por pesadillas recurrentes, por la culpa de los supervivientes y por la incapacidad de reconectarse con un mundo que parecía haber olvidado el infierno que ellos vivieron. Aquel invierno no era solo un recuerdo, era un fantasma que los acompañaría hasta el fin de sus días, una sombra helada que opacaba cualquier atisbo de paz. El impacto en la moral de la nación de los Tigres fue devastador. La confianza inquebrantable en su fuerza militar, cultivada por años de victorias y propaganda, se desmoronó. La imagen de invencibilidad, antes un escudo psicológico, fue hecha añicos. El pueblo, que antes celebraba cada avance, ahora lloraba a sus muertos y cuestionaba el liderazgo. La fe en el poderío militar fue sustituida por un profundo sentido de luto y desilusión, un golpe moral que afectaría a la nación por generaciones. La arrogancia inicial dio paso a una amarga reflexión sobre los límites del poder humano ante la naturaleza. Y fue en este escenario de desastre que las lecciones duras e implacables comenzaron a ser, o deberían haber sido, aprendidas. La primera de ellas, y quizás la más obvia, fue la de la arrogancia militar. Los Tigres, ciegos por sus victorias anteriores, subestimaron no solo al enemigo, sino al propio ambiente. La idea de que su fuerza bruta podría subyugar al invierno, de que la naturaleza sería solo un detalle, resultó ser un error catastrófico. Aprendieron, de la peor manera posible, que la naturaleza no se doblega a la voluntad de los ejércitos, por muy poderosos que sean. Tiene sus propias leyes, sus propias armas y las usa sin piedad. La subestimación del ambiente fue un error fatal. La falta de planificación adecuada para las condiciones de invierno, desde la vestimenta y el equipo hasta la preparación de los vehículos y la logística de suministros, transformó una campaña ambiciosa en una pesadilla logística. Los generales, acostumbrados a operar en climas más templados, simplemente ignoraron las advertencias y las experiencias históricas de otras campañas de invierno. Creyeron que la tecnología y la disciplina podrían superar cualquier obstáculo, una creencia que costó miles de vidas y el colapso de una fuerza de combate. La importancia de la logística en campañas de invierno se convirtió en una verdad innegable. La capacidad de mover suministros, combustible, comida y equipo en medio de la nieve profunda y el hielo no era un lujo, sino una cuestión de vida o muerte. El colapso de las líneas de suministro de los Tigres no fue un accidente, fue una consecuencia directa de la falta de preparación y de la incapacidad de adaptar sus operaciones a las exigencias del ambiente. Sin combustible, los tanques se convirtieron en chatarra, sin comida los soldados en esqueletos, sin medicamentos los heridos en cadáveres. La logística, el corazón invisible de cualquier ejército, dejó de latir, y con ella, la campaña. Históricamente, esta primera movilización de invierno de los Tigres dejó una marca indeleble.
influyó profundamente en el curso de la guerra, mostrando que, a pesar de su reputación, los tigres no eran invencibles. Esta derrota humillante dio coraje a los enemigos, que vieron una vulnerabilidad donde antes solo había fuerza. A partir de ese momento, las estrategias militares de los tigres fueron revisadas, con una atención mucho mayor a la planificación de invierno y a la adaptación a las condiciones climáticas. Fueron forzados a aprender, a duras penas, que la guerra no se gana solo con poder de fuego, sino con inteligencia, resiliencia y, sobre todo, respeto a los límites de la naturaleza. La percepción global de los tigres cambió para siempre. De una fuerza temida e imbatible, pasaron a ser vistos como un gigante con pies de barro, vulnerable a elementos que no podían controlar. La propaganda enemiga explotó esta derrota al máximo, minando la moral de los tigres y fortaleciendo la resistencia. La imagen del soldado tigre, antes un símbolo de fuerza, ahora cargaba el estigma de la derrota y el sufrimiento. La memoria colectiva de este desastre es un testimonio punzante del costo de la guerra y de la fuerza implacable de la naturaleza. En museos, memoriales y libros de historia, la historia de la primera movilización de invierno de los tigres es contada y recontada. Fotografías en blanco y negro muestran los rostros congelados de los soldados, los vehículos abandonados en la nieve, el paisaje devastado por la guerra y por el frío. Testimonios de supervivientes, aunque raros y dolorosos, sirven como un vívido recordatorio de la experiencia humana al límite de la resistencia. Estos relatos, a menudo conmovedores, describen la camaradería en medio de la desesperación, los actos de heroísmo y de cobardía, la lucha diaria por un trozo de pan o un momento de calor. Hablan del sonido del viento aullando como un lamento por los muertos, del silencio aterrador de la nieve cayendo y del olor a humo y muerte que lo impregnaba todo. La literatura y el cine también han retratado esta tragedia, transformándola en una narrativa épica de sufrimiento y aprendizaje. Cada año, en el aniversario de la campaña se depositan flores en memoriales, y las historias son compartidas no para glorificar la guerra, sino para recordar el precio amargo de la arrogancia y la subestimación. Es un eterno recordatorio de que, por muy avanzada que sea la tecnología, por muy poderosa que sea una fuerza militar, la naturaleza sigue siendo la más implacable de las adversarias, y el ser humano, en su fragilidad, debe siempre respetar sus límites. Esta es la verdad pura y dura que la nieve y el hielo de aquella primera movilización de los tigres nos gritan. No es solo una historia militar, sino una meditación profunda sobre la brutalidad de la guerra, que deshumaniza y destruye, sin importar el lado. Es sobre la resiliencia casi increíble del ser humano, que incluso ante la desesperación más abisal, el hambre más punzante y el frío que congela el alma, todavía encuentra fuerzas para luchar, para ayudar, para sobrevivir. Los actos de valentía y sacrificio que surgieron en medio del caos, como pequeñas llamas en una oscuridad sin fin, son un testimonio de la complejidad de nuestra naturaleza. La sabiduría que la historia nos ofrece es un regalo, un faro para guiar nuestros pasos. Cada vida perdida en aquel infierno blanco, cada error estratégico cometido por los tigres, sirve como una alerta estridente para el futuro. Es un recordatorio grabado a fuego, para que nunca olvidemos los peligros de la arrogancia, de la ceguera que la confianza excesiva puede traer y de la importancia de respetar las fuerzas que nos trascienden. Es para que entendamos de una vez por todas que la guerra, por mucho que se vista de gloria, es siempre una tragedia, un desperdicio incalculable de vidas y de potencial. Así que, gente, hemos llegado al final de este viaje congelante por la historia de los tigres. Una saga de superación, pero, sobre todo, de una derrota que enseñó lecciones valiosas. Si se sumergió de lleno en esta narrativa y disfrutó desvelando los secretos del pasado con nosotros, no pierda tiempo. Deje su like para fortalecer el canal, comparta este vídeo con amigos y familiares, especialmente con ese tío suyo que adora la historia militar, ¿sabe? Y lo más importante, suscríbase al canal y active la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos documentales. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué otra batalla épica, qué otro desastre histórico o qué figura legendaria le gustaría que exploráramos en nuestro próximo vídeo?
Deje su comentario sincero aquí abajo. Su opinión es nuestro combustible para continuar esta aventura por el pasado. Muchas gracias por la compañía y hasta el próximo viaje en el tiempo.